que nos caracteriza a todos los grupos de la coordinadora por las pensiones públicas y dignas, ¿vale? Así que le doy la palabra y la voz a Paco. Paco es el de la voz potente. Buenas tardes, gracias por asistir. Se trata de soltar lo que es nuestro cántico de guerra, pero me habían dicho que iba a estar acompañado y al final me han dejado solo. Lo voy a soltar como sea, porque tengo un descargo para estas cosas, así que ya lo. Pero que lo tenemos que cantar todos. ¿Cantamos todos? Sí, claro, cantamos todos. Los que se todos juntos y así se me tapa, que es mucho mejor. Cuando te dejan sin casa. Cuando te dejan sin casa y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la lucha de las pensiones, entonces compañera, te tienes que mover. Por eso estamos aquí, esto tiene que cambiar, enfrentamos las pensiones y no más precariedad. Por eso estamos aquí, esto tiene que cambiar, defendamos las pensiones y no más precariedad. La lucha por las pensiones la vamos a ganar. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Muchas gracias. Buenas tardes, de nuevo. Antes de nada, agradecer a todos ustedes su asistencia a este acto que la coordinadora de Torrejón por la defensa de las pensiones públicas y dignas ha convocado. Este acto se desarrollará como en tres partes. La primera, con la participación de los componentes de las distintas coordinadoras que nos acompañan hoy. Tenemos aquí a mi lado al compañero Tomás Macías, de la coordinadora de Torrejón, Marcelino Garrido, de la coordinadora de Alcalá, Félix García, de la coordinadora de Alcalá, Pepe Espinosa, de la coordinadora de Madrid, Juana León, de la coordinadora de Madrid, y Fernando Búfala, de la coordinadora de Madrid también. Posteriormente a sus intervenciones pasaremos a un turno de palabra para que todos y todas las que quieran intervenir y hacer preguntas a los participantes de esta mesa puedan desarrollarlas. Y para finalizar, acabaremos con unas actuaciones de música con el grupo Itacats y nuestro compañero también, Johnny F., que de manera altruista y desinteresada pues van a participar también. Sin más, paso a contarles que el objetivo principal de este acto es presentarles nuestras reivindicaciones y el trabajo que estamos desarrollando para conseguir unas pensiones dignas, que es un derecho que nos hemos ganado todos y todas con nuestras contribuciones a la seguridad social a través de toda nuestra vida laboral. Ese derecho lo quieren enajenar. Y un derecho... No se oye nada, no se entiende nada. Pues un derecho... Vale. Disculpen ustedes los problemas técnicos, ¿vale? Un derecho, como decía, es algo que no se puede negociar, es algo que no se puede discutir, es algo que nos corresponde como personas. Hay que agradecer especialmente a aquellas personas que hace años comenzaron esta lucha en varios puntos
de nuestro país y que se ha ido extendiendo hasta llegar a nuestros días. Sin esa lucha no conseguiríamos nada. Si algo hemos aprendido en la calle es que sin nuestro esfuerzo seríamos invisibles. No nos harían caso. Sabemos que la lucha es larga, pero al final estará la recompensa. Y no quiero extenderme más, puesto que aquí tenemos a los compañeros y compañeras que nos lo van a contar todo con mucho más detenimiento y a los que empezamos ya a pasar la palabra. Comienza entonces los compañeros de Alcalá. Paso la palabra a Félix García. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Es un placer ver que otro colectivo de pensionistas activos está en el corredor. Y yo voy a ser muy breve porque, bueno, nosotros también somos de nueva creación. Nosotros os vamos a explicar más o menos nuestra experiencia en Alcalá de Henares por si vale algo de lo que estemos haciendo que puede ser trasladado aquí a Torrejón. Nosotros nos constituimos en enero, éramos 8 personas un poco inquietas que veíamos la necesidad, que se estaban moviendo el tema de pensionistas y bueno, pues entonces hicimos lo que nosotros llamamos el grupo motor, que somos ahora unas 15 personas. Y empezamos a funcionar. Bueno, pues empezamos a funcionar en el mes de junio y julio, pues salíamos todos los lunes a la Plaza Cervantes. Las primeras convocatorias que hicimos nos sorprendió porque fue un éxito. La primera fue de 500 personas, no lo esperábamos. Después las siguientes ya fueron de 200, 300 y a raíz del tema del cambio de gobierno, pues se conoce que ha habido personas que se creían que eso ya estaba todo hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora nos vamos, pues eso, llegamos a las 100 o una cosa así, pero el tema es de que, a ver, los medios de comunicación y tal, pues juegan en nuestra contra. Deciros que nosotros estamos funcionando, pues, con las nuevas tecnologías y las viejas tecnologías. Creamos unos grupos de Telegram, de WhatsApp, y una cosa que nos está dando bastante resultado también es la antigua usanza, o sea, el pegar los carteles en la calle, porque hay muchas personas mayores pues que no controlamos las redes o que, bueno, pues no tienen acceso a las nuevas tecnologías, y esto siempre funciona. Deciros que tenemos una cosa que a nosotros nos ha funcionado. En las concentraciones de los lunes ponemos una mesa y pedimos a los compañeros y compañeras que quieran tener información que pongan su nombre y su número de WhatsApp o correo electrónico para mandarles información. Es un WhatsApp no interactivo, sino de información. Y ahí, por ejemplo, en ese WhatsApp tenemos a unas 470 personas, ¿no? Es decir, que muchos no podrán ir por cuestiones de salud o cualquier otra cosa, pero al menos están informados. El tema en el mes de agosto y septiembre veíamos necesario de que no teníamos que dejar la cosa parada, porque no se tiene que parar esto no se puede parar. Entonces, bueno, también hemos estado haciendo actividades en agosto y septiembre. Otra de las cosas que también ponemos, y la gente es bastante solidaria, es porque, a ver, esto sabemos que somos precarios, entonces ponemos una caja de resistencia en las concentraciones simplemente para pagar el tema de las fotocopias y algún compañero que por cuestiones precarias no puede ir a Madrid tantas veces como quisiera. Entonces, lo dicho, yo encantado de estar aquí, algunos ya nos conocemos, estamos en la calle, tenemos que seguir. El lema nuestro
es perfecto, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y para eso estamos aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues adelante, doy la palabra a Marce que va a leer el comunicado de la coordinadora. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación de nuevo y gracias a todos vosotros por la asistencia aquí, que la verdad es que nos ha sorprendido un poquito porque hay bastante gente, aunque debería haber más, porque somos muchos y deberíamos estar todos juntos. Yo os voy a leer un comunicado de lo que, no sé si habéis estado algunos en la última concentración en las Cortes. Ha habido algunos altercados y queríamos informaros de cómo se desarrolló la actividad. Y es lo siguiente: ante los hechos acaecidos el día 19 en la cercanía del Congreso, la Coordinadora de Madrid en defensa del sistema público de pensiones desea informar a la opinión pública de lo siguiente. Primero, que se había comunicado y se había pedido permiso a la delegación de gobierno, como es preceptivo, el acto de concentración pacífica frente al Parlamento el día 19, que se llevaría a cabo a las 12 horas. Es vergonzoso que, disponiendo de la correspondiente autorización para dicha concentración, se actuara por parte gubernamental de la forma brutal con los pensionistas allí agregados. Una brutal intervención de las fuerzas represivas antidisturbios, equipadas con cascos protectores en prevención, quizá de que las personas mayores allí congregadas les pudiéramos lesionar. Y los pensionistas hemos recibido empujones, patadas y sobre todo una cadena policial que ha impedido el acceso a las escaleras del Congreso, que es lo que nosotros lo único que pretendíamos es estar en las puertas del Congreso. No queremos invadir el Congreso, simplemente ocupar las aceras y los escalones del Congreso. No íbamos a pegar a nadie, pero como tienen tanto miedo, se colocaron enormes barreras metálicas a las que solo les faltaban las concertinas. Solo les faltó poner las espinas por arriba. Nuestros portavoces pasaron por registro un documento a la presidencia de la mesa del Congreso. Una vez reunidos con los manifestantes, no se les permitió ni facilitó la posibilidad de informar de sus actuaciones en el Congreso a los pensionistas. Es decir, cuando salieron los portavoces de la coordinadora estatal, no les dejaron arrimarse a nosotros para informarnos lo que había acontecido dentro del Congreso. Se exigió al delegado del Gobierno la responsabilidad y respuestas pertinentes sobre los motivos que han provocado semejante actuación de las fuerzas del orden ante ancianos pacíficos, reservándonos el derecho de exigir su cese inmediato si estas no son satisfactorias. O sea, que les hemos pedido explicaciones de por qué esa represión. Es vergonzoso que el gobierno del PSOE y su presidente Pedro Sánchez, responsable directo de estos hechos, no haya dado también explicaciones de dichos actos y que a los problemas de urgente solución que demandan los pensionistas pacíficos en la calle se actúe enviando fuerzas públicas contra ellos. Si con esta actuación pretendían intimidarnos, como hizo la dictadura hace 50 años, se equivocan. No nos callarán, no nos intimidarán. Mantendremos las movilizaciones en las calles. Nuestras reivindicaciones siguen intactas porque son justas, necesarias y no vamos a permitir que nos roben nuestras pensiones y la de nuestros hijos, con reformas y recortes de los gobiernos que solo favorecen a la minoría social. Por eso seguimos con nuestro lema: que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y vamos a seguir en la calle. De hecho, mañana hay una manifestación desde Atocha a Sol. Os esperamos a todos. Muchas gracias.
pasamos la palabra a Juana. Pues hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si se me oye. Acércatelo. Un poco. Bien, efectivamente yo creo que debemos empezar por recordar un poquito la historia de lo que es el sistema público de pensiones, porque estamos defendiendo no solo las pensiones, sino el sistema público de pensiones en sí. Y hay que recordar que tras la derrota de la Guerra Civil y el aplastamiento prácticamente de 2 generaciones de trabajadores que fueron los que lucharon por conseguir las libertades que se habían adquirido con la República, pues se inicia en los años 50 y 60 el resurgir del movimiento obrero con las nuevas generaciones que salimos, que éramos nosotros. Pues bien, en la Ley General de Seguridad Social se implantó en el año 1966 con vigencia desde el 1 de enero de 1967 y significó una cosa muy importante para toda la clase trabajadora. La Ley General de la Seguridad Social significaba la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, no de capitalización, sino de reparto. Gestión pública y participación del Estado en la financiación. La edad de jubilación era a los 65 años. Solo se necesitaban 8 años cotizados para tener derecho a la pensión. Y la base reguladora para hacer los cálculos se contaba con los 2 años últimos o los 2 años más que habían sido más, digamos, mejores para el trabajador que se jubilaba. Pues bien, también se hizo, como esto venía de atrás, porque la lucha por las pensiones nos ha costado a la clase obrera mucho dolor, mucho sufrimiento y mucho trabajo. Entonces, pusieron también que con que se hubiera trabajado un solo día en el SOBI, el seguro de invalidez, o en el mutualismo laboral, ya te daban 318 días para alcanzar, para hacerte la base de cotización. Pues bien, llegaron los cambios y el gobierno del PSOE empezó a hacer ya los recortes, porque no se puede decir de otra manera. Pasó, para hacer la base de cotización, de 2 a 8 años, ya lo pasó para hacer la base reguladora y para tener derecho a una pensión. Ante esto, entonces Comisiones Obreras del año 1985 planteó una huelga general a la que UGT no se sumó. Entonces Comisiones Obreras era un sindicato decidido, era un sindicato que tenía una postura político y social para defender los intereses de los trabajadores, cosa que con el tiempo ya hemos visto que han perdido. Y la huelga la participamos todos, participó el STV, la Izquierda Sindical, la CIC de Galicia, la CGT y otros cuantos. Y la huelga, a pesar de la tremenda represión y la ferocidad del gobierno, fue un éxito porque participaron 5 millones de trabajadores. Entonces, el número de personas activas y el número de personas en el Estado español, de habitantes, era menor que el que hay ahora. Y esta fue la primera huelga general que se hizo desde el final de la Guerra Civil. El PSOE no retiró su reforma, pero se vio obligado a establecer una ley de revisión automática con el IPC
que era la Ley 26/1985 de 31 de julio de 1985. Entonces, la situación ha ido pasando, ha ido cambiando y hemos ido perdiendo paulatinamente nuestro poder adquisitivo, nuestros trabajos, porque ya con el gobierno de Felipe González, que estuvieron 14 años casi en el poder, lo que resultó fue que empezamos a perder nuestra industrialización. Recordemos las marchas de los mineros, las marchas de los astilleros de Sagunto, de Valencia. Recordemos todas las luchas que se hicieron por mantener la productividad y por mantener todo el tejido industrial que habíamos alcanzado, y sin embargo eso poco a poco fue desapareciendo. Y fue desapareciendo también el tema de los mineros. Pues bien, para de alguna manera mantener esto, se instituye el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es un cambio de modelo, el cambio de modelo que teníamos, que era un cambio de reparto y un cambio y un modo de solidaridad entre unos y otros. Y las pensiones públicas empezaron a convertirse naturalmente en pensiones de subsistencias, que era lo que estaban buscando, porque la recomendación del Pacto de Toledo era establecer que las cotizaciones sociales deberían ser suficientes para la cobertura de pensiones contributivas, y se eximía así al Estado de la responsabilidad del pago de las pensiones de la Seguridad Social, y se sentaban las bases para desmantelar el sistema público de pensiones. Naturalmente, esto poco a poco lo hemos ido perdiendo, y cuando llega el huracán este, que es el huracán neoliberal, que nos ha traído a esta crisis tremenda que estamos sufriendo, en el año 2010 el gobierno de Zapatero, después de haber estado haciendo alarde durante muchos meses de que el Estado español no tenía crisis, no tuvo más remedio, sí podía haber hecho otra cosa, pero claudicó ante la Troika. La Troika, que es la Unión Europea, la Troika, que es el Banco Mundial, y sobre todo ahí está el poder de Alemania que ya era Alemania federal, para conseguir sus objetivos. Anteriormente, ya en los años 2008-2010, ya habían hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido, habían hecho también ya el tema de quitar de anular muchos puestos de trabajo, de los trabajos estos que se llaman mini job, que son mini trabajos y con salarios muchísimo más bajos. Naturalmente, esto que llega aquí, ya no tienen más remedio que reconocer que aquí no están dispuestos a oponerse a la Troika, ya sabían lo que estaba pasando en Grecia, no tienen más remedio, sí lo tienen, pero aceptan someterse a la Troika, y entonces se pone, pues esto ha sido una cura de caballo para la economía española. Acabamos de perder toda la posibilidad de industrialización, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, las mujeres resultamos absolutamente y muchísimo más perjudicadas que los varones, y entonces en la reforma de las pensiones se pasó que al jubilarse teníamos que tener no ya 65 sino 67 años. Ya se pasó de 15 a 25 años el periodo de tiempo para calcular la base de cotización. Y no solo a eso, sino para compensar las lagunas que hubiera por haber tenido paro, entre medias y tal. Y con la fórmula impuesta, el recorte de las pensiones llegó a representar un 38,10% menos de las pensiones.
Y también se pactó aplicar para el año 2027 lo que es el factor de sostenibilidad, que es que mientras más edad tengas, menos pensión cobras. Pues bueno, así, empezando esta lucha, empezó a surgir en Cataluña, la verdad, lo que fueron las mareas pensionistas. Nosotros venimos de allí y somos también de la coordinadora y defendemos el sistema público de pensiones. Las pensiones, un derecho que hemos ganado ya y que hemos pagado. Está ganado y pagado, no nos regala a nadie nada. Entonces, hablando, unos compañeros nos reunimos en Cataluña, fuimos allí y hablando aquí también se hizo una asamblea en el Ateneo de Madrid y de ahí salió la tabla reivindicativa que hoy defendemos porque es la solución no solo para nuestros problemas, sino la solución para nuestros hijos y para nuestros nietos. La tabla reivindicativa de la Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de pensiones, no de las pensiones de hoy, del sistema público de pensiones. Y la dividimos en varios bloques. El bloque legal, que recogía las pensiones como un derecho ganado y pagado, como un derecho que es imperativo e intocable, que ni la propia Constitución puede quitarnos, que la Constitución es un poco ambigua en este sentido. Hay que dejar bien claro que es un derecho imperativo e intocable el que tenemos y que se incluían las mismas, que se incluyan en los presupuestos generales del Estado. ¿Esto por qué? Pues muy sencillo, porque si no se llega con las cotizaciones, al haber bajado tanto las cotizaciones por la falta de puestos de trabajo, por la explotación que están haciendo a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues claro, naturalmente, pues cotizan mucho menos y entonces se desnivela los ingresos y los gastos. Entonces, lo que se pide es que sigan cotizando la patronal, que sigamos cotizando los trabajadores en la proporción que debemos. Y lo que falte, que se saque de los presupuestos generales del Estado. Porque nosotros también tributamos y por lo tanto tenemos 5 años como un primer paso para adelantarla a los 60. Porque la productividad se va incrementando, pero resulta que los paganos somos nosotros, los de la clase trabajadora. Luego pedimos también la jubilación anticipada y sin penalizar para todo aquel trabajador que haya cotizado 40 años o más y que tenga derecho a percibir el 100% de su base de cotización. Porque consideramos que con 40 años cotizados ya está bien, cuando lo que te exigen ahora son 36 o 37 años, antes eran 35. La recuperación del subsidio para mayores de 52 años. Esto quiere decir que lo que no se puede hacer es dejar a un trabajador en la calle y que se las componga pidiendo por las calles, pidiendo por los metros, tirados por ahí, y resulte que antes había un paro, el subsidio para mayores de 52 años, que además les ayudaba a cotizar por lo mínimo, de manera que cuando iban a jubilarse no tenían lagunas que les quitaban la posibilidad de tener una pensión más alta. Y también la integración en los regímenes especiales de todos los trabajadores. Luego hay otro bloque económico que es algo tremendamente importante. El bloque económico establece como algo irrenunciable y primario y fundamental una pensión mínima de 1.084 euros y un salario mínimo interprofesional también de 1.084 euros, porque es la única forma de garantizar una vida con cierta dignidad. Ahora, esas pensiones que tenemos las mujeres, esas pensiones que tienen los trabajadores que se empiezan a jubilar, que son tristemente desechables,
Eso se tiene que arreglar implantando la pensión mínima de 1.084 euros, que es lo que establece la Carta Social Europea, que no nos lo inventamos. Y también las revalorizaciones automáticas de las pensiones en relación al IPC real. Y otra cosa que es importantísima, recuperación de todo lo perdido desde el año 2011, que esto significa que podríamos recuperar quizá un 20% de lo que estamos ganando ahora, de lo que es nuestro, porque lo pagamos, de lo que es nuestro, porque tributamos. Esto es nuestro y por lo tanto nos lo tienen que devolver. Y luego un bloque social. Hay que homologar las prestaciones a los niveles europeos. En Europa ya han salido, y han salido a costa de los países terceristas, como es Grecia, Italia y nosotros. Han salido ellos a costa de nosotros. Entonces, hay que reducir también hasta la desaparición la brecha de género entre lo que recibimos las mujeres y lo que reciben los varones. Con esos 1.084 euros, las mujeres, sobre todo las personas en general, digamos que el 98% de las viudas somos mujeres y el otro son varones. Entonces, con esos 1.084 euros, las mujeres que están teniendo pensiones contributivas y no contributivas, que son miserables, que son de 450 euros, al tener los 1.084 subiría su nivel de vida porque se lo merecen, porque hemos trabajado dentro y fuera de nuestra casa, hemos llevado adelante todo. Y luego otra cosa muy importante que necesitamos, que se ponga en inmediato funcionamiento y financiación, porque claro, si te dicen que sí, pero no ponen el dinerito, pues no tenemos lo que necesitamos. La ley de dependencia. La ley de dependencia porque resulta que hay en estos años cerca de 30.000 personas que han muerto sin recibir la ayuda que la ley de dependencia tenía que haberles dado. Eso no son muertes naturales. Eso son prácticamente asesinatos que nos están haciendo los poderes que tienen el capital. Y esto lo tenemos que tener bien en cuenta. Luego también tenemos otra cosa, es la eliminación de todo tipo de pago, de copago de los medicamentos. Vamos a ver, lo que estamos pagando ahora en los medicamentos realmente no es tanto. Lo que sí es, y hay que decirlo y dejarlo bien claro, es la cantidad de medicamentazos que nos han metido y que ya no entran dentro de la seguridad social. Que vas a por una pomada para los hemorroides y te la tienes que pagar tú. Que vas a por una pomada para los dolores de espalda y te la tienes que pagar tú. Esos medicamentazos son los que tenemos también que borrar. Y luego, también, naturalmente, la garantía de los suministros básicos para todas aquellas personas que no los alcanzan. La energía, el agua, el transporte, porque hay personas que no pueden ni siquiera ir a buscar trabajo porque no tienen dinero para pagarse el transporte. Y esto es una auténtica vergüenza. Y luego también tenemos los derechos humanos. El derecho a una vida digna y a una muerte digna. Porque ya está bien de que tengamos que estar pendientes de lo que un médico u otro le pase por la cabeza para exigir cómo queremos morir cada uno de nosotros, sin dolor, sin problemas, en nuestra casa o en el hospital, con ayuda médica, pero con ayuda médica humana. Y el que quiera hacer objeción de conciencia, que la haga, pero que tengamos médicos que estén dispuestos a ayudarnos a la muerte digna. Y luego también, naturalmente, a la libertad, al trabajo, a la sanidad pública de calidad y universal, la vivienda, ayuda a los refugiados y ayuda a todos los problemas de la ley de extranjería.
esas personas que vienen aquí porque las hemos dejado prácticamente en bragas, hay que decirlo, y se tienen que venir para donde estamos nosotros porque no tienen que comer. A esas personas hay que recibirlas y hay que ayudarlas también en la medida de todas las posibilidades que tenemos. De manera que lo que tenemos que hacer es reivindicar todas estas reivindicaciones que tenemos en nuestra tabla reivindicativa, las tenemos que llevar adelante. Las tenemos que llevar adelante y con coraje. Y tenemos que alcanzarlas por completo. No podemos quedarnos solamente en el IPC. Es mucho más importante conseguir que nos devuelvan todo lo que nos han quitado desde 2011 que lo del IPC. Porque el IPC está, digamos, este año lo han dado porque se acercan las elecciones, lo han puesto ahí, pero no sabemos lo que va a pasar el año que viene. Entonces tenemos que tener la garantía de que nos devuelvan todo lo que nos deben desde 2011, que también entonces tuvimos mucho trabajo y estuvimos recogiendo firmas, recogimos 55.000 firmas cuando el 15M y el PP pues se las pasó por debajo del sobaco. Y por último, quiero decir unas cosas. Hay que llevar a cabo un debate público, un debate profundo sobre lo que es el sistema público de pensiones y de una seguridad social que sea una seguridad social solidaria, una seguridad social de reparto. No tenemos por qué hacernos pensiones privadas, aunque haya sindicatos que las están gestionando. Tenemos que tener nuestras pensiones públicas, porque para eso trabajamos, para eso trabajan nuestros hijos y para eso hemos trabajado nosotros, para que no se queden tirados en la calle. Luego, es necesario que todas las organizaciones de trabajadores y pensionistas tengamos bien claro esto para que luchemos con coraje por ello. No nos van a regalar nada. Tenemos que conseguirlo a fuerza de la lucha. Nunca se ha conseguido nada sin la lucha. Nunca. Esto nos tiene que entrar en la cabeza y que sepamos que de una manera o de otra tenemos que seguir la lucha para conseguir que nuestro sistema público de pensiones siga siendo lo que debe de ser. El reconocimiento del trabajo efectuado por nosotros durante toda nuestra vida. Y hay que tener también en cuenta otra cosa. Para esto, cuando te dicen que no hay dinero, sí hay dinero. Claro que hay dinero. Cuando aquí se pide, por ejemplo, una ayuda al Banco Europeo, al Banco Central Europeo, resulta que no se lo dan al Estado español, no, se lo dan a la banca privada. Y a la banca privada se lo dan al 1%, mientras que luego a la banca privada, a nosotros, nos lo pone al 6 o al 7% cuando se pide un crédito. O sea, esto es un robo manifiesto. De manera que hay que poner una reforma fiscal de carácter progresivo, de manera que quien más tiene, más pague. Y así debe de ser. Y hay que hacer una nueva legislación laboral que sirva para implantar una redistribución de la riqueza producida por nosotros. Porque no hay nada sobre la faz de la tierra que no haya sido hecho por los trabajadores. Ya puede haber diamantes, ya puede haber lo que sea, que sin el trabajo humano eso no vale nada. Y como somos nosotros los que creamos la riqueza, nosotros tenemos que defenderla y nosotros tenemos que conseguirlo. Y tenemos que conseguirlo planteando que no estamos dispuestos a seguir pagando una deuda que no es nuestra. Esa deuda
es la de la banca, a la que hemos salvado. Esa deuda es la que, de la hucha de las pensiones, el gobierno ha cogido el dinero para salvar a la banca. Y no queremos eso. Eso es un robo manifiesto a toda la clase trabajadora. Eso es un robo manifiesto a todos los asalariados. Por eso tenemos que pedir que esa deuda no se tiene que pagar. No hay que pagar esa deuda porque no es nuestra. Y tenemos que tener en cuenta que para conseguir esto hay que luchar. Todos los compañeros lo han dicho y tenemos que seguir luchando. Y tenemos que cambiar todo lo que deba ser cambiado, que hay muchas cosas que cambiar. Tenemos muchas cosas que cambiar en este Estado. Este Estado tiene muchas facilidades para los que tienen dinero y muy pocas facilidades para los que hemos ganado en nuestra vida con nuestro trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que desde 1976, que fue el año en que hubo más horas de huelga aquí en el Estado español, hemos ido perdiendo y perdiendo y perdiendo hasta llegar a la miseria que tenemos hoy. Y tenemos que conseguir una nueva legislación laboral que vuelva a poner en orden lo que es nuestra historia de lucha, nuestra historia de trabajo, nuestra historia de haber educado a nuestros hijos lo mejor que hemos podido, intentando y ahorrar el máximo posible para ponerlos a ellos en la mejor situación para que tuvieran un sueldo y una vida digna. Y resulta que ahora se tienen que ir de aquí como nosotros en los años 60 para tener un salario un poco más alto. Esto es vergonzoso. Esto se lo tenemos que decir a todos los parlamentarios, a los del PP, a los del PSOE y a todos, a los que están más cerca de nosotros y a los que están más lejos. No estamos dispuestos a permitir que nuestros hijos y nuestros nietos tengan que hacer el mismo recorrido que hicimos nosotros, de sudor, de lágrimas y de trabajos. No puede ser. Que no nos digan que no hay dinero. Hay dinero para la banca. Hay dinero, siento mucho decir esto, pero va sin mala intención, hay dinero para la Iglesia. La Iglesia este año se va a llevar 12.000 millones de euros así por las buenas. Así que sí hay dinero. Y se han hecho un montón de inmatriculaciones de territorios y de monumentos que son del pueblo y del Estado, los pueblos del Estado español. De manera que sí hay dinero. Y los gastos militares. ¿Por qué tenemos nosotros que estar pagando gastos militares a la OTAN? ¿Por qué tenemos nosotros que estar mandando bombas que están matando a los yemeníes? No tenemos por qué. Esos gastos militares para escuelas y hospitales. Hay que insistir en que es necesaria absolutamente una reforma fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal de manera que el que más tiene, más pague. Y sin trampas, porque los del IBEX y los otros, al final, con sus trampas, resulta que a nosotros nos ponen a lo mejor unas retenciones del 4 o 5% y a ellos les ponen del 1%. Eso es lo que pagan ellos. De manera que hay que seguir adelante y tener en cuenta otra cosa. Es muy difícil que si no cambian muchas de las cosas que están hoy en vigor, de las leyes que están en vigor, podamos conseguirlo. Tenemos que conseguir que aquellas cosas que se hicieron mal en la transición del 78 se arreglen, porque ya no estamos en el 78, estamos en 2018, las cosas han cambiado, hemos aprendido muchas cosas y tenemos que conseguir
que lo que hemos aprendido se lo transmitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos de la misma manera que les hemos transmitido la educación y la posibilidad de vivir mejor que nosotros. Y, por favor, que no nos vuelvan a decir nunca más, como nos han dicho, que si no teníamos para comer, vendamos la casa. Eso no se puede consentir, porque han sido casas que han sido pagadas trabajando hasta 18 horas al día. De manera que vamos adelante, vamos a luchar por un sistema público de pensiones adecuado y correcto a nuestras necesidades, no a las que nos explotan, y vamos a vivir y vamos a luchar para que nuestros hijos y los que vienen detrás lo tengan también. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Buenas tardes por vuestra asistencia. Y yo quiero un poco, yo con Juana, que también soy buena pensionista y estoy también en la coordinadora, quería hablar de algo importante, cosas importantes. Primero, hemos sido capaces, el año pasado, todo este año, capaces de poner en la calle a cientos de miles de pensionistas. Una cosa nunca vista en 40 años. Pero lo hemos hecho precisamente para una pensión digna. Lo hemos hecho porque estábamos indignados de que se vieran nosotros con las reformas de 2011 y 2013 y de risoria y burlesca aumento del 0,25%. En estos 7 años hemos perdido un montón de dinero. Y precisamente nosotros lo primero que decimos es que es dinero que nos han robado, no lo devuelvan. Así de claro, no lo devuelvan. Y supone un 20%. Pero lo que no podemos permitir, bajo ningún concepto, es que se nos engañe otra vez con el dichoso IPC real, que supone entre 10 euros y las pensiones bajas menos, entre 10 y 20 euros a las más altas al mes, y eso no supone nada ni nos va a dar lo que hemos perdido. Por lo tanto, que no se nos vaya diciendo, digo esto porque el último comunicado de la Comunidad Estatal, digo de la Comunidad Estatal de Madrid, decía IPC sí o sí. No, sí o sí, no. IPC sí, sí, ¿y qué más? Hasta el 19, ¿y qué más? Después del 19, ¿qué va a pasar? Sí, sí, no nos vale. No, nosotros estamos aquí para seguir la movilización. Porque es IPC sí o sí, nos da el IPC y ya está, va a pagar el movimiento, lo va a ir agotando poco a poco y al final agua de borrajas, como dicen en mi pueblo. Entonces lo más importante es que tenemos una tabla reivindicativa que tenemos que seguir con ella, empezando por la devolución del dinero que nos han robado, siguiendo por los 1.084 euros y terminando porque se brinden en los presupuestos del Estado, se brinden la paga para todos si no hay cotizaciones suficientes. Eso es lo que pedimos y eso es lo que hay que luchar todos unidos, y para eso tenemos que volver al principio, que es organizarnos la coordinadora, pero que sea una coordinadora de asamblea de todo el mundo, que no sea una coordinadora para otra cosa, que no exista una coordinadora para que nos dejen estar en el Pacto Toledo, que ya lo cuento con el Pacto Toledo, y para representar unos representantes, agentes sociales, igual que los sindicatos. No queremos para eso, queremos una coordinadora asamblearia para la movilización, para conseguir nuestras reivindicaciones y todas nuestras tablas reivindicativas.
en ese comunicado de la coordinadora estatal dice que los diputados han jurado defender la Constitución. Vale, pero hay una cosa, la Constitución ha sacado el artículo 135, por lo cual dice que la deuda externa está por encima de las pensiones, por encima de la sanidad, por encima de la educación, por encima de los derechos sociales y por lo tanto lo primero es pagar la deuda externa. Pero es que por ese artículo 135 el PP de los 70.000 y pico millones de euros que había en la hucha de las pensiones no queda apenas nada, porque ha pagado la deuda externa aplicando el artículo 135. Esto es una tomadura de pelo. Por lo tanto, el problema es un problema muy gordo, que es que todo el mundo cree y nos quieren hacer creer que en el Pacto de Toledo se va a resolver algo. El Pacto de Toledo es un órgano de colaboración de la subcomisión del Parlamento con los empresarios y con los sindicatos. Y eso se ha hecho, ese Pacto de Toledo, para la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que presupone que el sistema público de pensiones no es sostenible y por lo tanto, como decía muy bien la compañera, porque es una recomendación precisamente de la Unión Europea, del Banco Central, para que la gente se haga planes privados de pensiones, pues si la pensión no llega porque de alguna manera piensan que en el futuro no es viable el sistema de pensiones. Por lo tanto, todas las cosas, el empobrecimiento de las pensiones, la baja de pensiones y todo lo malo que se ha hecho con las pensiones, ha salido del Pacto de Toledo. No podemos estar bajo ningún concepto ahí, ni queremos representantes que nos representen. ¿Para qué? ¿Para que se hagan otras reformas? ¿Sería el Pacto de Toledo que nos perjudiquen y aprovechen nuestras pensiones? No. Nosotros exigimos que el Parlamento, que va a ser lo que hemos puesto ahí, haga leyes que tengan en cuenta y que hagan unas leyes que tengan en cuenta nuestras reivindicaciones y nuestras reivindicaciones, que lo pueden hacer, pero no lo van a hacer. Y decimos que los parlamentarios y los sindicatos que están en el Pacto de Toledo, que rompan con él y se vayan de ahí, porque ahí no pintan nada. Y lo más importante, y voy a terminar ya, es continuar la lucha unida con las asambleas y sobre todo luchar por el Estado reivindicativa, porque ya hay 2 zonas de este Estado, le voy a decir, el País Vasco, el Itinerario de Bilbao, que ponen 30.000 personas o 50.000 personas en la plaza de Bilbao, y en Navarra, que están en la comunidad, pero también han dicho y dicen que tienen que seguir luchando, que no se conforman con el IPC y que hay que seguir luchando y movilizándose para conseguir nuestra trama reivindicativa. Buenas tardes. Es que somos de la comunidad, pero somos miembros, no somos portavoces. Entonces no estamos hablando como la coordinadora, porque la coordinadora tiene sus representantes, que son los portavoces, que son los que hablan oficialmente. Nosotros somos una organización, como son la Marea de Pensionistas, y yo soy un sindicato, AST, entonces estamos hablando desde el punto de vista. Pero lo que sí está claro es que de que asumimos toda la tabla salarial. Lo que pasa es que a lo mejor en el orden de preferencias nosotros preferimos otras cosas distintas a lo que se está llevando a cabo. No os vayáis a confundir de que vamos en contra, ni tampoco que no valoremos lo que está haciendo la coordinadora. Después de esta aclaración, os quiero dar las gracias por habernos invitado y me agrada el estar con vosotros porque os veo que estáis muy centrados en el tema. Según nuestras intervenciones de los 2 compañeros, he visto que estáis muy
muy interesados. Lo que ha dicho Juana ha dicho ya casi todo, entonces poco podemos ya decir. Lo único que podemos decir, lo único que puedo yo decir es que anteriormente, cuando las cosas iban bien, los trabajadores cotizaban y era lo suficiente para pagar y encima sobraba, pues estábamos dentro de los presupuestos. Y claro, ahí el Estado lo que ha hecho, cuando estábamos dentro de los presupuestos y había bonanzas, se ha ido pagando cosas. Lo que pasa es que no hay recibos y no les podemos exigir al Estado todo lo que se ha llevado. Eso todo los ha llevado del sueldo, vamos, de los ingresos de los trabajadores. Ese es el problema. Ellos cogían el dinero y lo iban gastando en los presupuestos del Estado, pero no en las pensiones. Y eso ahora no lo podemos justificar. Ahí sí que hay el problema ese de que no podemos exigir al Estado todo lo que se ha llevado, que es nuestro. Otra cosa, quiero decir que en tiempos buenos iban bien, pero luego cuando Aznar empieza a ver que las cosas van mal, nos separa de los presupuestos del Estado y entonces crea la caja de resistencia, porque preveía que iba a pasar esto y se quita el muerto. No sé si me habéis entendido el problema que hemos tenido. Siempre nos han estado usando, pero es que nos han estado usando a su beneficio. Y ahora que van las cosas mal, no quieren saber nada de nosotros. El Pacto de Toledo, por ejemplo, ha habido dos reformas. El Pacto de Toledo tampoco dicta leyes, sino que recomienda lo que hay que hacer. Claro, se lo facilita al gobierno que está, porque dice, como me lo están diciendo, yo lo hago. No sé, ya veis lo que es. El Pacto de Toledo, por ejemplo, ¿qué ha hecho en las reformas? Pues que cuando hay el cálculo para poner la pensión, ha aumentado en años, lo cual quiere decir que si tú estás ganando hace 7 años, lo aumentan, la cotización en 7 años, la media, no es igual que la de 14, porque la media es más baja. Entonces te están reduciendo las pensiones. Es lo que van haciendo para hacer la viabilidad, la estabilidad, es reducir y pagar menos, que salgan menos las cuentas les salgan a ellos a costa de quitarnos a nosotros. Luego, otra cosa, por ejemplo, aparte de eso, es que tienes que cotizar más años para poderlo. Lo cual que hay gente que si no ha cotizado lo suficiente se queda sin pensión, y antes sí podía hacerlo. Y luego, otra cosa también es la jubilación. La jubilación la ponen hasta los 67. ¿Por qué? Porque tienen que pagar o menos, porque reducen. Si tú te vas antes, te reducen o te pagan más tarde, 2 años menos, las pensiones. Eso es lo que han ido haciendo. ¿Hay dinero o no hay dinero? Sí hay dinero. Lo que pasa que el Estado tiene unos gastos para mantenerse ellos ahí, para que haya gente que les apoye. Por ejemplo, hay partidos y hay sindicatos que les están dando subvenciones. ¿Por qué se las dan? Porque les interesa mantenerlos. Porque cuando hay que firmar, los sindicatos minoritarios están firmando, ¿sabes? En el Pacto de Toledo. Entonces, si no firmas, no te doy. Los tienen cogidos. Luego también, cuando hay unas elecciones, no os creáis que van a coger representantes. Luego hay mucha gente detrás que son colaboradores o gente asesores, que eso los ponen unos sueldos muy grandes que están arrimados al partido para chupar. Y eso es a costa de los presupuestos también, de lo que nos están quitando a nosotros en los presupuestos. Estamos viendo que hay dinero. Luego la SICAE, por ejemplo, lo que estaba diciendo Juana, que los que más tienen que pagar. Pues no, en este sistema no. En ese sistema hay una forma en la que hace una asociación y esa asociación paga un 3%. Cuando yo estoy trabajando tengo que pagar un 20 y tantos %. Y ellos tienen mucho más dinero que yo. Yo tengo un pequeño sueldo, pero ellos no tienen millones y millones, pero pagan el 3% de lo que ganan. Lo cual quiere decir que está hecho, el sistema del Estado español está hecho para el que más tiene, no para el que menos tiene. Luego, otro tema muy importante es lo que se estaba hablando aquí. Si se está diciendo que se suba el sueldo, que se suba el IPC, que no están diciendo el IPC real. Están barajando un IPC que va a ir con el Producto Interior Bruto. Si va bien la economía, te subo lo que tengo que subirte, pero si no te lo bajo, lo cual quiere decir que no es el IPC, no os confundáis. Y luego existe también el IPC para una persona que le cobra 300 o 400 euros, que le supone 6 euros, 8 euros. ¿Qué es eso?
Por eso estamos nosotros diciendo preferentemente que mejor que el IPC sería el subir los 1.084 euros. Los 1.084 euros es una vida digna, lo que no puede ser con 400 ni 500, 6 o 8 según te hayan subido esa subida. Lo cual lo que quiero decir es que hay que pedir más de lo que se está pidiendo, porque con 406 o 306 o 408 sigue siendo muy poco para una persona que pueda vivir con dignidad. Y luego, bueno, ya tampoco quería decir mucho más, porque como han ido diciendo todo, y ha consumido mucho tiempo Juana, pues podría cruciar una pequeña cosa, pero eso no es tan importante. Ah, bueno, sí, una cosa sí es muy importante. Igual que es importante que vivir de una manera digna, que se conserve esa forma de vivir. Por eso decimos que vayan los presupuestos del Estado, que es la garantía de seguir cobrando. Esos dos puntos son muy importantes y para los que estamos, para los que están jubilados, pero para los que estamos en activo es importante que quiten las reformas que he dicho yo de cómo calcular la pensión. Eso es para los que están trabajando. Para vosotros sería la subida y luego el mantenerlo. La subida del 1084 y el meterlo en los presupuestos del Estado. Pero para el que está trabajando, hay gente que va a trabajar y no va a tener pensión. No va a tener pensión porque lo que le han puesto no alcanza. Esos son los que viven y los que tienen el problema. Y nosotros lo que tenemos que hacer no ser una coordinadora de pensionistas, sino es por las pensiones. Las pensiones son los activos y los pasivos. Los activos están trabajando y están aportando un dinero que luego nos lo darán a nosotros. Y luego los que sigan adelante será al contrario. Seguirá viniendo gente nueva que sean los que paguen a los que ahora están pagando. Lo cual quiere decir que es solidario. Aparte de eso, de ser solidario, no es ni unos de una manera ni de otra, sino que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a tener una vivienda digna, tenemos derecho a una sanidad digna. Por eso es que está pasando un problema aquí, que como ha dicho Juana, que no hay, se tiene que pagar la medicina, pero es que hay gente que no, con 400 euros o 300 euros no los puede pagar. La Seguridad Social está dando recetas que no van a pagar, no se retiran, porque no tienen dinero para pagarla. Hay gente mayor que no tiene dinero y están diciendo, ¿qué es lo que puedo...? Si tiene a lo mejor 7 medicamentos, a lo mejor coge 3, porque no puede coger los 7 con 300 o 400 euros. Ese es el problema. Hay que ir con los que más necesidad tienen, no los que están en el medio o que son superiores, sino que hay con los que son más débiles dentro de la sociedad. Esos hay que ir. Por eso decimos que 1.800 euros, 1.080 euros es lo necesario para poder vivir de una vida digna. Nada más que eso, gracias. A continuación pasamos la palabra a nuestro compañero Tomás Macías, de la Coordinadora de Torrejón. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Ya casi se ha planteado todas las cuestiones que queríamos transmitir a ustedes, que a partir de ahí se empezara el debate, pero como representante de la Coordinadora de Torrejón tengo que situar algunas cosillas, ¿no? Aunque ha leído el compañero el comunicado de la Coordinadora con respecto a los hechos sucedidos el miércoles día 19 en el Congreso, no puedo dejar de desear una recuperación a los heridos, que los hubo, personas mayores que tuvieron alguna rotura de dedo, de gafa o manotazo o daños por las vallas que allí, como habéis visto en televisión, en un combate desigual de unos policías fuertemente armados, fuertemente protegidos contra unos indefensos pensionistas que lo único que pretendían era manifestar en la calle frente a sus representantes las reivindicaciones justas que aquí estamos hablando. Decir que le pediríamos al Ministerio del Interior
a los jueces y al Estado en general que ponga tanto interés y ponga tantas fuerzas y cuerpos de seguridad a trabajar en busca de los ladrones del Estado, de los ladrones de las pensiones y no de atrapanar a unos pobres pensionistas que no hacían nada más que otra cosa defender la justicia social. Estamos convencidos que si eso fuera así, habría bastante dinero oculto en Suiza y en muchos sitios que serían más que suficientes para superar las dificultades de las personas que aquí se han ido mencionando. Pero claro, en eso no hay mucho interés, porque son ellos mismos los que salvaguardan y hacen las leyes, las normas, para tener a buen recaudo lo que han ido robando continuamente, ¿no? Lo dicho, que se recuperen cuanto antes aquellas personas que sufrieron daños, lo visteis en la televisión, yo estuve allí y eso lo tenía que decir. En segundo lugar, agradecimiento a la Coordinadora de Madrid, a los compañeros que han venido de la Coordinadora de Madrid, a las organizaciones también de Torrejón, algunas sociales, también políticas, no voy a dar nombres, que nos han ayudado y nos están ayudando y que creo que nos van a seguir ayudando en que el resto de los torrejoneros que todavía no saben que la Coordinadora de Torrejón está funcionando, pues a corto plazo todo el pueblo sepa que hay gente que estamos en estas peleas. Quizás la semana que viene o la otra podamos comunicar en aquellos sitios donde estemos con más concreción en qué nos estamos refiriendo con el apoyo de las organizaciones políticas del municipio. En nuestra intención está que haya un manifiesto, una declaración de que la corporación se manifieste y considere razonables y justas toda la exposición de motivos, de reivindicaciones que aquí se han hecho. Pero seguramente hasta que no se celebre el pleno no lo sabremos con seguridad. Estaremos allí, la coordinadora, y os pediríamos a los que queráis, a los que sumáis, que vayáis ese día al pleno del ayuntamiento para aplaudir y recibir esa declaración que esperamos no se retrase. También agradecer el trabajo hecho que hemos estado realizando fundamentalmente los lunes en la plaza, en las mesas que en los distintos barrios del municipio y también en el mercadillo hemos ido instalando con la intención de comunicar a los torrejoneros que merece la pena, ¿no?, de luchar, y hemos ido recogiendo firmas de más de 2000 vecinos que nos han apoyado y que en su momento también pusimos a disposición de la corporación municipal en apoyo a lo que estábamos pretendiendo, ¿no? Queremos agradecer también a aquella gente que a lo mejor no están hoy aquí, pero con esa pensión de 400 euros, de 500, incluso de menos, han hecho esfuerzos, y me consta, en pagarse el billete de tren para acudir a las manifestaciones de Madrid que la coordinadora ha convocado. Yo creo que esa gente de los 400 y de los 500 euros son unos verdaderos héroes cuando, después de alimentar a su casa y muchas veces ayudar a sus hijos, todavía tienen recursos para llegar al tren, sacarse un billete y plantarse en Madrid para colaborar y ayudar a la coordinadora en Madrid. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque, como aquí se ha dicho, estamos cansados del robo, del secuestro, del esfuerzo de generaciones como la nuestra, como la de anteriores generaciones, que hicieron posible que este país multiplicara por mucho el Producto Interior Bruto, es decir, la riqueza que se creaba, que como aquí se ha dicho, la riqueza solamente la crea el trabajo, las horas y horas que la gente acude a la fábrica, a los talleres, a los servicios, y también las horas que dedicaban la inmensa mayoría de las madres a cuidar de los hijos, mientras que los padres acudían a la fábrica. Esas han sido de verdad los que han hecho posible
que hoy este país tenga un Producto Interior Bruto, con arreglo a 25.000 euros anuales por cada habitante. Esa es la riqueza que se calcula. Yo me gustaría, no quiero que me lo digáis, pero en muchas casas entra eso por habitante, los 25.000 euros anuales. Seguramente en muchas de vuestras casas, como en la mía, ni siquiera juntando todos los ingresos se consigue. Pero estamos todos seguros que en los bolsillos de banqueros, especuladores y chorizos, nada más que hay que poner la televisión, cómo hablan de millones y millones de euros, como si esto fuese una lotería, ¿no? Siempre les toca la lotería a ellos. Unido a ese robo que se produce a los trabajadores y a las trabajadoras que crean la riqueza, además hemos tenido que recibir insultos y descalificaciones. Lo hemos visto desde aquella que en el Congreso de los Diputados, cuando se hablaba de recortar los derechos a los parados, decía que se jodan. Cuando el presidente anterior iba a Valencia con su equipo, se metían con los pensionistas porque allí estaban en la calle con una falta de respeto absoluto. Se ríen cuando dedican miles de euros de dieta de los presupuestos públicos para su señoría. Muchos de ellos tienen casa en Madrid y encima cobran dietas y dicen que las pensiones de aquí, que aquí estamos denunciando, son suficientes para vivir. Eso es un insulto, al menos aquí lo hemos entendido así. Y eso nos ha motivado para luchar, ponernos de acuerdo, dejar diferencias, si es que las ha habido en la coordinadora de Torrejón. Creo que no las ha habido, creo que hemos sido lo suficientemente inteligentes para anteponer las diferencias sobre, en segundo lugar, en primer lugar, lo que nos une, que es un sistema público de pensiones digno, de calidad y suficiente para que la gente viva mejor. Eso ha sido el único objetivo y es lo que nos ha ayudado a que nos fuésemos conociendo, fuésemos haciendo cosas, saliésemos a la calle, hiciéramos pancartas sin preguntarnos el nombre, solamente a qué venimos, con qué interés tenemos. Y como hemos sido siempre, hemos tratado de ser siempre honrados, no ha habido ningún problema para que lo que empezamos unos cuantos, ahora afortunadamente somos bastante más. Y en esas personas más quiero hacer una mención especial a las compañeras que se han sumado a esta lucha, que sabemos que además de estar presentes en todos y cada uno de los actos, también han tenido que seguir con las tareas propias que son en esta sociedad patriarcal y machista las que soportan en el 99% de los casos las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y el cuidado de los nietos. Creo que ellas son las imprescindibles también en la coordinadora de Torrejón. Y os vamos a decir que no vamos a parar fundamentalmente por dos cosas. Seguramente es posible que no consigamos todos nuestros objetivos, pero ya hay uno que tenemos conseguido y que vamos a merecerlo todavía más porque estamos seguros que vamos a seguir. Y es el orgullo que tengan nuestros hijos y nuestras hijas de decir y de cuando no estemos que lo intentamos. Que intentamos y estuvimos, aun cuando ya no estábamos en el mundo del trabajo, que estábamos muchas veces más preocupados por la salud que por otra cosa, o a las veces que lo intentamos y que no nos quedamos en casa ni nos quedamos viendo la televisión. Nos salimos a la calle y ese reconocimiento ya lo tenemos. Nuestros hijos y nuestras hijas podrán decir que sus padres, sus abuelos, intentaron dejarle un mundo mejor. Pero hay una segunda motivación que queremos también que intentamos cambiar, que cuando nos encontremos, como nos pasa muchos días que estamos en la calle, a jóvenes que nos dicen que para qué luchar, que cuando a ellos les toque ya no va a haber, ya no habrá recursos, ya no habrá pensiones, total, ¿qué más da? Esa mentalidad tenemos que hacer un esfuerzo por cambiarla. Porque primero que no es cierta, pero si en la batalla ya te derrotas antes de pelear ya no tiene sentido. Ya
has perdido. Ya sí que el enemigo ya no tendrá ni siquiera que robar, ni siquiera que manipular, ni siquiera que mentir, ni siquiera que hacer leyes represivas que callen la voz de la ciudadanía, ni siquiera meter en la cárcel a aquellos que son más osados y saltan las vallas y ponen denuncias. Si ya no quieren luchar, ¿qué más da? Ese también creo que es uno de los objetivos que tenemos en la coordinadora de Torrejón, pero también más allá del resto de la coordinadora, para que los jóvenes entiendan que más tarde o más pronto que tarde, más pronto que tarde les tocará a ellos tomar el relevo, y con esa actitud, con esa mentalidad, desde luego, mejor será que no se pongan al asunto porque ya se sienten derrotados. Y si eso conseguimos cambiarlo, nunca podremos decir que no hemos conseguido nada. Así que, dicho esto, os esperamos los lunes en la Plaza Mayor de Torrejón. Los jueves seguiremos reuniéndonos de manera abierta, como ha sido hasta ahora, para que os incorporéis, para que participéis, para que echéis una mano. Y el camino es largo, seguramente, pero aquí no está todo dicho. Tenemos memoria, hay gente que nos ayuda, hay gente que no nos ayuda, hay organizaciones políticas que nos han perjudicado, como aquí se ha dicho, y además tenemos la fuerza justa de la edad, muchos de vosotros, pero hasta ahora, y mientras que no nos lo quiten, tenemos también, y por qué no decirlo, que se lo apunten muchos partidos, tenemos la fuerza de los votos. Somos 9 millones o más de pensionistas que ahora, con elecciones, vendrán a contarnos que ahora sí se puede, pero antes no se podía. Tendremos que hablar de ese asunto, tendremos que reflexionar y tendremos que hacérselo saber, que no estamos dispuestos a dejarnos engañar una vez y otra vez y otra vez. Ahora ya nada más, esto se descolocó un poco el turno de intervenciones, no estaba previsto que yo cerrara el acto, pero en cualquier caso lo que sí estaba previsto es que lo cerrarais vosotros preguntando, diciendo lo que consideréis oportuno. Por tanto, ahora la compañera os pasará la palabra. Y bueno, vamos a intentar alegrar un poco la tarde ya al final, ¿vale? ¿Qué necesitamos, compañeros? A ver, el técnico. El técnico que no sé si se realizó en el Auditorio de México en el año 87. Y dice así. En este tiempo y en este mundo que nos ha tocado vivir, en este tiempo y en este mundo que no podemos cambiar, al menos a corto plazo. A mí me proporciona la sensación de estar viviendo entre enormes misterios. Por otro lado, entre aquellas cosas que sí que entiendo y que no me parecen grandes misterios, descubro que muchas de ellas son absolutas insensateces. Y una de las cosas de estas tremendas insensateces es el trato que se les da a los mayores. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus mayores, que llega a aceptar ese eslogan de usar y tirar, les es tan aplicable a las personas como un tapas o un envase de estos no retornables. Porque esta sociedad, o sea, nosotros, al hombre y la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarles al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y a abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es mucho peor. Es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque por un lado
la gente que hoy se siente joven ha de reconocer que con el transcurso del tiempo a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Por otro lado, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció algo estúpido y criminal la quema de libros, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea, nosotros, hacemos cada día con nuestros mayores. Y esto lo cuento porque viene a colación de esta historia escrita para esos niños que llegaron más lejos porque nacieron antes. Para nuestros mayores, para todos vosotros, esta canción de Joan Manuel Serrat, Llegar a viejo. Y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carnet de jubilado abriese todas las puertas. Quizá llegar a viejo sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si el ayer no se olvidase, si tuviesen más cuidado en donde pisan, si tuviesen más cuidado en donde pisan, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si se fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida, quizá llegar a viejo sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, ay, si la veteranía fuese si no se llegase huérfano a ese trago, si no se llegase huérfano a ese trago, si se tuviesen más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo reservado para cuando toca entregar el equipo, repartiesen anticipos a los más necesitados. Quizá llegar a viejo sería todo
estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima, entendiésemos que todos